Roberto Sánchez enfrenta 5 años de cárcel. En este video te voy a explicar todo su caso, de qué le están acusando, cuáles son los cargos y el sustento de la fiscalía. Y también cómo afecta esto al proceso electoral vigente donde él tiene chances de disputar la presidencia del Perú. Es una pregunta clave porque nadie sabe qué va a pasar con la segunda vuelta si en caso hipotético le dicten algo como una prisión preventiva o una detención preliminar antes de la fecha de votación o antes del 28 de julio. Tiene una audiencia oral 11 días antes de la segunda vuelta. Luego de eso es probable que le programen audiencias después de la segunda vuelta y antes del día 28 de julio, fecha de la asunción del cargo. ¿Qué va a pasar si en caso hipotético Roberto Sánchez gana las elecciones pero es detenido antes de la juramentación del cargo? ¿Qué pasa ahí? ¿Entra Keiko a juramentar o qué? La detención de Sánchez puede ser preliminar o podría haber simplemente una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Lo que nos intriga es lo que pase antes de asumir el cargo y no después, porque después no tiene caso. Después del 28 de julio no puede ocurrir nada porque el proceso judicial se suspende automáticamente una vez que se juramenta como presidente. Recordemos que todo mandatario goza de inmunidad presidencial, así que este trabajo que está haciendo el Poder Judicial y la Fiscalía solo tendría sentido si es que logran emitir fallo o veredicto antes del 28 de julio, o si Sánchez no llega simplemente a la presidencia. En ese caso, el juicio continúa tranquilamente. Entonces, es posible pensar que el Poder Judicial está acelerando este juicio debido a la coyuntura política del momento. Vamos a analizar eso a continuación, pero antes un breve anuncio. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando la cuarta parte de lo que pagarías por quedarte a estudiar en el Perú. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan en el primer ciclo. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Para más información accede al enlace que está en la descripción y llena el formulario. La irrupción de Roberto Sánchez Palomino como uno de los protagonistas de las elecciones presidenciales peruanas de 2026 ha venido acompañada de un proceso judicial que hoy amenaza su candidatura. Sánchez enfrenta actualmente una acusación fiscal que podría derivar en una condena penal pronta, una eventual inhabilitación política e incluso una posible prisión efectiva si es que el Poder Judicial falla en su contra. El caso ha adquirido enorme relevancia porque no se trata de una investigación nueva ni improvisada, no es un caso que hayan descubierto ahora y que recién van a empezar a investigar, no. Se trata de un expediente que lleva más de 5 años avanzando silenciosamente y que ahora en plenas elecciones ha explotado mediáticamente porque existe una posibilidad real de que este candidato presidencial termine sentenciado o inhabilitado. Su investigación está en la recta final. Hablemos ahora de los cargos imputados. ¿Qué ha hecho Roberto Sánchez para que lo acusen? La Fiscalía sostiene que Sánchez habría cometido presuntos delitos vinculados al manejo de los fondos partidarios de Juntos por el Perú durante campañas anteriores. Ojo, campañas anteriores, no la del 2026. La acusación es en relación con los reportes financieros entregados a la OMPE entre los años 2020 y 2021, hace 5 años. Según la acusación, existirían inconsistencias, omisiones y declaraciones presuntamente falsas sobre el origen y el uso de determinados aportes económicos destinados al partido. El Ministerio Público le imputa específicamente los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportes partidarios. La tesis fiscal indica que ciertos montos que debían ser reportados ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE simplemente no fueron declarados o fueron consignados de manera incorrecta. En cristiano, ¿qué significa esto? A ver, sabemos que los partidos pueden financiarse mediante aportes de campaña. Cualquier persona natural o empresa puede financiar campañas de partidos de su preferencia. Eso está permitido, siempre y cuando la OMPE supervise estos ingresos, lógicamente, los cuales tienen que reportarse. El dinero va a la cuenta del partido. El problema suscitado en este caso de Juntos por el Perú es que el dinero, según la acusación fiscal, habría sido desviado a cuentas personales. Ese es el problema. La investigación señala que alrededor de 280,000 soles habrían sido manejados irregularmente y que una parte importante de esos fondos terminó en cuentas vinculadas a Roberto Sánchez y a su hermano William Sánchez Palomino. Incluso se afirma
que aproximadamente 204.000 soles debieron ser reportados oportunamente ante la OMPE, pero fueron declarados como si el monto hubiera sido cero. Para la Fiscalía esto no sería un simple error contable ni una omisión administrativa, sino una maniobra deliberada para ocultar información financiera relevante del partido político. Sobre la base de estas acusaciones, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 5 años y 4 meses de prisión contra Roberto Sánchez. Además, también ha planteado la posibilidad de su inhabilitación política, lo que podría impedirle ejercer cargos públicos. La Fiscalía considera que existen suficientes elementos para que el caso avance formalmente a juicio oral. El Poder Judicial programó una audiencia clave para el 27 de mayo de 2026, fecha en la que se decidirá si finalmente se dicta el auto de enjuiciamiento y el candidato pasa oficialmente a un juicio. Sin embargo, un aspecto importante es que esta investigación no nació en plena campaña electoral como muchos creen. Algunos sectores han dicho que el caso es un movimiento sincronizado con las elecciones por conveniencia política. Hasta han dicho que una eventual inhabilitación de Roberto Sánchez en caso gane las elecciones sería un golpe de Estado. Pero en realidad el expediente viene desarrollándose desde hace 5 o 6 años. La propia Fiscalía ha señalado que las diligencias comenzaron bastante antes de que Sánchez se convirtiera en candidato presidencial competitivo. Eso hay que tener en cuenta. El problema es que durante mucho tiempo el caso tuvo muy poca exposición mediática y recién ahora, con el ascenso político de Sánchez, ha pasado a ocupar titulares nacionales. Precisamente por eso se ha instalado una discusión política muy intensa respecto al timing judicial. Para algunos sectores de izquierda y simpatizantes de Juntos por el Perú resulta sospechoso que la fase decisiva del proceso coincida exactamente con el momento en que Sánchez entra a una segunda vuelta presidencial. Según esta interpretación, existiría una mano negra que busca acelerar el proceso para debilitar su candidatura o directamente impedir que llegue al poder. Pero existe otra interpretación igualmente fuerte, la de quienes sostienen que el proceso simplemente siguió su curso natural y que fue la coyuntura electoral la que terminó alcanzando a Roberto Sánchez. Desde esta mirada, no sería correcto afirmar automáticamente que existe persecución política solo porque un juicio coincide con elecciones. Además, varios analistas recuerdan que la investigación ya estaba abierta desde hace años y que las fechas judiciales obedecen a procedimientos ordinarios. En otras palabras, el hecho de que Sánchez sea presidenciable no necesariamente invalida la acusación fiscal. ¿Qué dicen los abogados de Roberto Sánchez? Han rechazado tajantemente los cargos. Sus abogados sostienen que él no era responsable directo de la administración contable del partido y que las funciones relacionadas con el dinero recaían sobre otras personas dentro del partido. Según esta línea de defensa, Sánchez no habría elaborado personalmente la información cuestionada por la OMPE ni por la Fiscalía. Incluso algunos miembros de Juntos por el Perú han afirmado que el caso responde más a desórdenes administrativos que a delitos penales propiamente dichos. El propio entorno partidario de Juntos por el Perú ha tratado de minimizar el impacto político del proceso judicial. El secretario general del partido, Ernesto Zunini, declaró que Roberto Sánchez responderá ante la justicia y que confían en demostrar su inocencia. Mientras tanto, el candidato ha mantenido un perfil relativamente prudente frente a la prensa. Algunos medios incluso remarcaron que evitó responder preguntas directas sobre el caso. Todo esto repercute directamente en la campaña electoral, claro que sí. El problema para Sánchez es doble. Por un lado, debe defenderse judicialmente y por otro necesita convencer a su electorado de que no representa un nuevo episodio de crisis institucional o corrupción política. Pero, ¿qué pasa con las elecciones? A ver, en primer lugar, la segunda vuelta se desarrollaría con total normalidad. Por más que a Sánchez lo apresen o lo inhabiliten antes, la jornada electoral se celebra de todas maneras. En segundo lugar, tenemos dos escenarios. Uno es que Sánchez pierda la elección y otro que gane. En caso de que pierda la elección, el proceso judicial continúa con normalidad si es que aún no ha terminado. El detalle es qué pasa si gana las elecciones. Ahí se suscitan dos nuevos escenarios. Uno es que el proceso judicial no acabe aún, que es lo más probable, y otro es que exista un fallo decisivo antes de la juramentación del 28 de julio. En el primer caso, Roberto Sánchez sí podrá juramentar con normalidad
y el juicio que está en curso se suspende o se restringe, ya que, como sabemos, el presidente tiene inmunidad, está blindado, pero no se suspendería todo el proceso en sí, solo el juicio. La investigación podría continuar sin acusación fiscal. Eso fue lo que pasó con Pedro Castillo mientras era presidente. La fiscalía lo investigó, consideró que sí podía realizar diligencias preliminares para evitar la pérdida de pruebas, aunque no acusarlo formalmente porque tiene inmunidad. Ya, este es el primer caso para Roberto Sánchez y es el más probable que pueda ocurrir. Pero, ¿qué pasa en el segundo caso? Si antes del 28 de julio existiera hipotéticamente una sentencia firme contra Roberto Sánchez o un fallo que implique su inhabilitación para ejercer cargos públicos, entonces Sánchez simplemente no podrá ser presidente. La Constitución política y las leyes electorales impedirían la juramentación. El artículo 110 dice que para ser presidente uno debe gozar del derecho al sufragio. Eso significa que debe tener vigente la ciudadanía. Al respecto, el artículo 33 dice: un peruano pierde la ciudadanía mientras pese sobre él una sentencia condenatoria. El artículo 34-A dice: no pueden ejercer cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia. O sea, no importa si es prisión efectiva o prisión suspendida, basta con que sea una sentencia condenatoria y basta también con que sea una primera instancia. Entonces, al no poder ser presidente, se aplica el artículo 115 que trata sobre la sucesión presidencial, o sea, juramenta directamente el vicepresidente de la fórmula presidencial de Juntos por el Perú. No existe esa figura que dice que el segundo puesto de la segunda vuelta asume la presidencia por inhabilitación del primero. No. Keiko no sería presidenta ni así. ¿Qué pasa si a Roberto Sánchez le dictan detención preliminar o prisión preventiva justo antes de juramentar? Ya, en ese caso no hay sentencia y tiene derecho a juramentar como presidente, pero en la práctica le sería imposible por estar preso. El Congreso puede aplicar entonces el artículo 114 numeral 1, en donde se suspende al presidente por incapacidad temporal. ¿Quién juramenta entonces? Juramenta su vicepresidente, tal como en el caso anterior. El problema es que en este caso Sánchez no tendría la inmunidad porque nunca juramentó. Su caso quedaría en el limbo hasta que salga en libertad. A todo esto, el escenario más probable es que Roberto Sánchez no sea sentenciado antes del 28 de julio de 2026, porque el sistema judicial peruano suele ser lento, y aunque el caso avance a juicio oral, eso no significa automáticamente que vaya a existir una sentencia definitiva antes de la fecha de asunción presidencial. Los procesos penales complejos como este suelen prolongarse durante meses o incluso años, especialmente si aparecen apelaciones o recursos constitucionales. Lo más probable es que el caso continúe desarrollándose y se suspenda durante un eventual gobierno de Roberto Sánchez. En medio de este panorama, Keiko Fujimori sorprendió al adoptar una postura relativamente cauta. En lugar de lanzar ataques frontales, pidió públicamente que el caso judicial contra Roberto Sánchez se lleve con transparencia y respeto al debido proceso. También expresó preocupación porque el Ministerio Público pueda convertirse en un actor político dentro de la campaña electoral. Sus declaraciones fueron interpretadas por algunos sectores como un intento de evitar acusaciones de persecución política, especialmente considerando que ella misma enfrentó durante años investigaciones y acusaciones fiscales como el caso Cocteles, ¿no? Para terminar, amigos, el caso de Roberto Sánchez refleja un caso singular de la política peruana donde al parecer hay varios vacíos legales, pero lo que no es nuevo es que hayan muchos candidatos con juicios o sentencias vigentes. Ya no se trata de hechos excepcionales, sino de una dinámica casi permanente en el Perú, es una costumbre peruana. Sea cual sea el desenlace, este proceso judicial probablemente marcará buena parte de la narrativa política del 2026. Si Sánchez logra avanzar electoralmente pese a la acusación, podría reforzar el discurso de persecución política entre sus seguidores, pero si el caso escala judicialmente y aparecen nuevas evidencias o medidas restrictivas, su ingreso a la casa de Pizarro se vería entorpecido. En cualquiera de los escenarios, el proceso ya dejó de ser únicamente un asunto judicial y se ha convertido en una disputa rapaz por el poder en el Perú contemporáneo. Si este video te pareció informativo, dale me gusta, un like. Y si quieres apoyarme, puedes hacerlo a través de este QR de Yape o a través de Patreon. En pantalla aparecen quienes me apoyan en Patreon. Tú también lo puedes hacer a través del enlace que dejo en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.
Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360, estudia pregrado y maestría, no necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá, solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.